Un nuevo vídeo para Keabe House. En este caso vamos a tratar un tema que a los jugadores nos lleva un poquitín de calle en cuanto a los torneos, en cuanto a todos los foros, preguntando en las partidas, que nos surgen un montón de dudas, y no es otro que el tema de los counterplay. Para empezar, hay que entender un poquito el counter timing que se viene diciendo. Que podríamos dividirlo en cuatro etapas. Una de ellas es cuando se va a jugar una carta. Otra de ellas es cuando se activa un skill, pero antes de que resolvamos ese skill. Otra cuando la skill ya se ha resuelto. Y el counter attack, que es cuando el oponente ataca. Diferencias: cuando se declara que se va a jugar una carta, o cuando se activa una skill pero antes de que se resuelva, estamos hablando de la ventana 1. Esto quiere decir que la carta no ha llegado a ser jugada. Cuando la skill ya se ha resuelto y la carta está en el campo, podríamos hablar de la ventana 2. El tema de las ventanas, la verdad es que merece la pena echarle un poquitín de tiempo para entender simplemente estos conceptos. Cuando vas a declarar una carta pero no está jugada, cuando activas una skill pero no está resuelta, estamos hablando de ventana 1. Cuando la skill ya se ha resuelto y la carta está jugada, hablamos de ventana 2. Ahora creo que lo vamos a entender un poco mejor poniendo ejemplos. Supongamos que nuestro rival decide que va a hacer fusión. A ver que se enfoque bien. Ahí está. El rival declara, que eso es una de las cosas que considero que a veces hacemos mal los jugadores, me incluyo. Vamos muy rápido. Empezamos a hacer jugadas y tal sin realmente enseñar al rival. Voy a jugar esto. Es tu momento de si quieres hacer counter o no. No, directamente nos podemos hacer las cosas. Vamos a poner el ejemplo de que esta vez haciéndolo bien. El rival declara que va a hacer Union Fusion, ¿vale? Nos enseña la carta, una carta con barrier, no tiene deflect. Ahora comentaremos el tema de deflect. Nosotros tenemos la opción de decir que la juegue tranquilamente y el jugador declararía que la juega. La carta ya ha sido jugada. Ha entrado, ha hecho el efecto que tuviese que hacer cuando entra al campo, y ahí yo tengo una opción, que es como la carta ya ha sido jugada, declaro que hago counter play. En este caso entraría un Yancha. Yancha hemos dicho que no afecta, que es una particularidad de esta carta que también crea mucha polémica, no afecta a las cartas jugadas y declaradas. En este caso estamos jugando una carta mediante una habilidad. No podríamos tirársela para impedir que en la carta juegue o antes de que sea jugada hacerle en menos 15.000, pero sí que podríamos jugar una vez la carta ha sido jugada. En este caso tiene barrier, nos daría lo mismo porque no podríamos elegir esa carta, pero sí que podríamos jugar contra esa carta, esta carta, y afectaría a otras dos cartas que estuvieran en el campo. Diferencia: si lo que queremos es que esta carta no llegue ni siquiera a ser jugada, ante la declaración del rival, haríamos lo siguiente. El rival declara que va a jugar esto. Y tenemos otro tipo de counterplays que son, por ejemplo, Crusher, o podría ser el Trunks. El Trunks, ¿qué pasaría? Yo declararía que lo juego. Esta carta, antes de ser jugada, volvería otra vez a la mano del rival. Porque esta carta dice Being Player. O sea, la carta que está siendo jugada volvería a la mano sin llegar a activarlo. En cambio, con esta carta, la carta sería jugada pero estaría en rest mode. Se saltaría el barrier, por lo tanto, porque la carta no ha llegado a ser jugada. El barrier afectaría si la carta fuese jugada. Pero en este caso, antes de ser jugada, la carta entra en rest mode. Vale. Otro caso que se puede dar. Imaginado que el rival decide jugar esta carta, pagando el coste, pagando 2 energías.
la carta tenemos dos opciones. Otra vez. Jugar en primera ventana un tipo de counterplay como este o como este. En el caso de ser este, la carta entraría en res. En caso de ser este, la carta volvería otra vez a la mano. O rival declara que va a jugar esta carta. La carta es jugada. Podríamos jugar esta carta, pero no afectaría a esta. No podría afectar a esta porque ha sido jugada desde la mano. En cambio, podríamos hacer counterplay con este vegetita. Y en este caso, el counterplay, la ventana se abre y te dice, cuando el jugador declara que va a jugar, tú dices, vale, counterplay. El counterplay entra, que te dice que esta carta entra al campo. La carta es jugada. Resuelve, si tuviese autos el rival, sus autos, y resolveríamos los nuestros. En este caso haríamos menos 20.000 al campo, o sea, esta carta moriría, y aumentaríamos 5.000 de poder a nuestro líder. Pero la carta sí que ha sido jugada, o sea, si tuviese un auto, se resolvería. Otro caso. Nuestro rival declara que va a jugar Joveta. Joveta tiene Deflect. Deflect le previene de counterplays en primera ventana. O en este caso, jugarse por fusión, que el rival decidiese jugar el Yamcha. Yamcha es un mal ejemplo porque tiene su particularidad. En este caso, estos dos counterplays no podrían hacer efecto a una carta con Deflect. Ahora bien, yo declarase, juego esta carta, como el efecto de la carta, el que daña a las otras cartas, no viene del counterplay. El counterplay, en este caso, la habilidad, te dice que juegas la carta, o sea, no afecta. El deflect evita que a esa carta las habilidades de counter del rival, de counterplay, les afecte. Pero en este caso, esta carta te dice juegas la carta. Resolvería auto el rival y nosotros resolveríamos el nuestro y le haríamos menos 20.000. Esta carta no puede ser noqueada, pero sí que se le puede restar poder, porque el menos 20.000 viene del auto, no del counter. Si el menos 20.000 fuese del counterplay, no afectaría esta carta. Otro ejemplo. Nuestro rival declara que va a hacer Overream. Ok, nos enseña la carta, va a hacer Overream y nosotros le tiramos Trunks. La carta pagaría el coste, obviamente, y le devolvería la mano. Si jugásemos esta, la Carfu entraría en Res Mode. En cambio, si en este caso declarásemos Yamcha, tendríamos que declarar Yamcha cuando la habilidad ya se ha resuelto, la skill, el Overream se ha resuelto, es jugada, ventana 2, y entraría Yamcha. Y en este caso sí que haría efecto Yamcha, porque Yamcha a las cartas que entran por habilidad sí que puede hacer objetivo. Y en este caso en segunda ventana, o sea, el auto, la habilidad de la carta que está siendo jugada se resuelve, pero nuestro Yamcha también. O en este caso, podríamos jugar el Vegeta para poder hacerle el menos 20.000. Pero si lo tiras en ventana 1, como son, por ejemplo, estos dos counters, que viene aquí, claro, la habilidad después del counter, para ser ventana 1, sí afectarían esta carta. Y en res o volvería a la mano, o otros counterplays que hacen diferentes efectos. En el caso de, por ejemplo, el carismático Freezer, dice que juegas la carta y lo bueno de esa carta es que se salta el deflect, porque el efecto de noquear una carta es el auto, no es la habilidad del counter. Si fuese la habilidad del counter, no afectaría cartas, por ejemplo, con deflect. El carismático, por eso se dice que es una carta tan buena. Otro ejemplo. Cuando entran por habilidades, en este caso,
nuestro rival tiene el Unison en juego y nos dice que va a jugar a Team, juega 2 skills Battle Cards del deck o del drop. Si quisiéramos tirar un counter de primera ventana, por ejemplo, Crusher, lo declararíamos ahora. El rival declara que va a hacer esta habilidad y antes de que se resuelva, nosotros tiramos este counter. Entonces, las cartas que fuesen a ser jugadas entrarían ambas en rest mode. O sea, el counter es el Unison, trae a 2 cartas skillless coste 1, nosotros le hemos tirado el Crusher Ball, ambas entrarían en rest mode. En cambio, si dejamos que la habilidad se resuelva y jugásemos un counterplay como Yamcha, sí que afectaríamos a esas cartas, porque han entrado por la habilidad, pero se abriría esa ventana 2 en la que las cartas ya han sido jugadas y podemos declarar Yamcha. Yamcha en ese caso sí que haría efecto porque entran por un skill, en este caso que es el Active Main. Podrías hacer objetivo con Yamcha. Esto parece una defensa de Yamcha, pero que tiene su utilidad. No es quizás el mejor counterplay, pero puede ser útil. Entonces, recapitulando, tenemos counters que entran en primera ventana, counters que entran en segunda ventana y counters que entran al campo en primera ventana o en segunda ventana y hacen el efecto, porque el efecto de la habilidad del counter es jugar esa carta. Entonces, el orden que se podría llevar se las cartas van desde la mano de una forma, o sea, el rival declara la carta, paga el coste, se declara el counterplay y la carta, o sea, los efectos del counterplay se declaran antes que esa carta vaya a ser jugada, entonces se resuelve. Si se juegan por un skill, por ejemplo Evolve o Overrean, declaras la carta que vas a jugar, se paga el coste, tiras el counter, la carta se considera jugada, pero las habilidades que fuercen a ser jugadas entran como en pending. Si le has tirado un counter de este tipo, la carta es que no llega a ser no llega a disparar esos autos, vuelve a la mano. En cambio, si fuese un counter de este tipo, que se resolverían, o de este tipo, resolverías la habilidad del Overream, del Evolve, de lo que fuese, y entonces ya entrarían estas cartas. Pero el rival ha resuelto. Y luego tenemos otro tipo de skills, que es cuando hace el activate. Se paga el coste, en este caso es quitar un marcador al Unison, tiras el counterplay, la carta se jugarían las cartas de la habilidad, pero primero se resolvería el counterplay que es tirar en esa primera ventana y sería el efecto. En el caso, por ejemplo, del Crusher, pues entraría en res, o en este caso se irían a la mano, o el antiguo Cold Bloodbath pues entraría blanqueada, en este caso es skillless, pero bueno, es por ponernos un ejemplo de que entran por una habilidad, un activate. Espero que haya quedado más claro gracias a este vídeo. Y claro, al final esto es cuestión de hacer comunidad. Si veis algún tipo de error o veis algo, dejadlo abajo en los comentarios, comentad, compartid, dadle a me gusta y suscribiros. Nos vemos en próximos vídeos. Adiós.